Un saludo con gusto a Michelle Martínez, es neumóloga pediatra. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras para los niños y las niñas. Recuerde que ya empezó la vacunación en adolescentes, en el estado de Sonora, ya en San Luis Río Colorado, pero también en otros países ya se ha aprobado la vacuna para niños de menor edad. Muy buenos días, ¿cómo estás, Michelle? Gusto de saludarte. Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Platícanos muchas dudas de los papás, que si es segura, que si me amparo o no me amparo. Platícanos desde tu punto de vista si es recomendable y si realmente hay alguna indicación a los papás. Sí, claro. Bueno, estamos hablando que en el mundo únicamente la vacuna Pfizer está aprobada en menores de edad. Ujú. El uso emergente está aprobado a partir de los 12 años, pero en Estados Unidos ya ganó, digamos, el uso no con fines de emergencia. Ujú. Entonces ya está a partir de los 16 años. Entonces es una vacuna que se ha aplicado ya en muchos países, que ha demostrado seguridad con muy pocos efectos adversos, más allá de los ya conocidos como dolor local, fiebre, molestias generales. Entonces es una vacuna segura y sobre todo que en el país, en México, está aprobada por COFEPRIS, que es nuestra máxima autoridad sanitaria, desde ya hace algunos meses, en los mayores de 12 años. Ujú. Entonces, pues la seguridad es probada en México y en el resto de los países. Y hemos visto, Michelle, cómo a lo largo de estas semanas, de los últimos meses, sobre todo en esta tercera ola COVID, los más afectados han sido precisamente los niños. Hemos visto testimonios, hemos visto notas, hemos visto casos en donde los papás pues tienen lamentablemente o nos da la noticia que niños han fallecido, pero que están en una dura lucha contra el COVID-19, cosa que no lo veíamos en los primeros días o meses de la pandemia, ¿no? Sí, claro. Yo creo que se conjuntaron varios factores para ver un incremento tan importante en los casos pediátricos, que cabe señalar que nunca dejó de haber. O sea, desde el año pasado hemos estado atendiendo pacientes pediátricos con COVID. Lo que sí cambió es que incrementó mucho la movilidad este verano. Ujú. Y más con las Eh, clases, ¿no? Con el es, tema de las clases también. Sí, claro, pero este incremento de casos lo empezamos a ver desde junio, desde finales de mayo, y es que muchos papás cayeron en un tema de una falsa sensación de seguridad al ellos de estar vacunados, se Ujú. empezaron a relajar las medidas, los niños empezaron a ir a campamentos de verano, empezaron a ir a cursos, y cosa que no había sucedido porque estaban en casa. Además, nos encontramos con la variante Delta, que es Claro. sumamente contagiosa, y esto hizo pues una tormenta perfecta en la que incrementaron los casos, caímos en la tercera ola y proporcionalmente pues enfermaron un mayor número de niños. Ujú. El sistema inmunológico de un niño, nos decían, es mucho más fuerte, o bien si comparábamos, de acuerdo a los casos, a un niño, a un adulto mayor, el adulto mayor pues a lo mejor tiene otras complicaciones, enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, etcétera. Y a diferencia de un niño, pues veíamos que tenía más posibilidades de salir avante con la reacción, pero también hemos visto que se han elevado las tasas de mortalidad en los infantes. ¿Cómo pega o qué afectaciones son las que recibe o es la tendencia de los niños? ¿Es en el sistema de respiración o no? No sé cómo nos puedas explicar. Sí, COVID-19 es predominantemente una afección pulmonar, Ujú. pero en los niños también tenemos algo que se llama síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico. Esto se da posterior a haber cursado con COVID y tiene una afectación multiorgánica, predominantemente cardíaca. Ujú. Entonces, esa complicación es, sí puede llegar a ser mortal, mucho más que el COVID en sí mismo. O sea, es como consecuencia del COVID. Sí, es un proceso inflamatorio que se da posteriormente a haber cursado con COVID, algunas semanas después. En la Entonces cons- es importante que los papás lo tengan en consideración, incluso si cursaron con un COVID leve.
En la consulta privada, los casos que han registrado no sé si en la consulta pública también, ¿qué predomina? ¿Hay afectaciones en este sentido o los casos han sido no tan graves, los que has tenido en tu caso? Me ha tocado atender muchos pacientes COVID, pediátricos evidentemente, la gran mayoría cursando con COVID leve. Sin embargo, sí ha habido pacientes hospitalizados. En los últimos 3 meses hemos tenido que hospitalizar a 2 niños en lo personal. Una de ellas cursando un cuadro bastante severo, requiriendo oxígeno en un dispositivo de alto flujo, con una neumonía severa, con algunas complicaciones posterior al cuadro agudo. Y el otro paciente es un chaparro de 16 años que cursó con afectación cardíaca y pulmonar, un cuadro moderado, pero se recuperó rápidamente, era un niño previamente sano, ¿no? Yo creo que aquí el mensaje que nos gustaría que compartieras con los papás es a no bajar la guardia, a no confiarse, Michelle, porque yo siento que de pronto durante esta pandemia sí nos cuidamos más los adultos mayores, sí nos cuidamos más los papás, las personas que salíamos a trabajar, pero los niños de pronto, como si bien dices, estaban encerrados, como que pensamos que eran inmunes a la enfermedad y hemos estado viendo que no es así, como que no prestamos tanta atención o no fortalecimos las medidas de resguardo, más ahora, como dices, en este periodo de vacaciones donde se entiende que los niños ya estaban cansados, pero sí aflojamos las medidas, ¿eh? Sí las aflojamos. Sí, y creo que es hasta cierto punto comprensible porque como comunidad, perdón, estamos cansados, el aislamiento ha sido muy prolongado, ha sido algo que obviamente nadie estaba preparado, pero no es el momento de bajar la guardia. Y creo que ahorita, en este momento epidemiológico, es una buena medida volver a la escuela, siempre y cuando se puedan respetar las medidas establecidas de manera internacional para que evitemos brotes. No podemos evitar que siga habiendo casos, pero sí tenemos que cortar las cadenas de contagio para que estos casos sean aislados y preferentemente sea en un número muy limitado de personas. Y una de las medidas que establece la CDC, que es el organismo de Estados Unidos que, digamos, norma todo esto, indica la vacunación en los mayores de 12 años como un punto muy importante para un regreso a clase seguro. Ok, eso tienen que tener muy en claro los papás. Yo sé que ahorita muchos, no, yo no voy a vacunar a mis hijos, muchas personas que se respeta la decisión de no vacunarse e incluso muchos no han decidido vacunarse hasta la fecha a los papás. Entonces, yo sí quisiera que les explicaras el por qué sí vacunarse y más allá de un riesgo hay un beneficio, es lo que dicen los expertos, las investigaciones. Sí, claro. Se sabe primero que nada la seguridad de la vacuna. Esto tiene que estar claro en todas las personas. Las vacunas son seguras en un porcentaje muy bajo, mucho menor que lo comparáramos con la enfermedad. Sí se ha presentado casos de miocarditis, que es una inflamación del corazón, pero en proporción es mucho menos probable que te dé por la vacuna que por sí mismo el COVID. Okay. Entonces, eso es importante. Otra cosa son las secuelas de COVID largo. En muchos pacientes, incluyendo los pediátricos, tenemos alteraciones como fatiga crónica, como cansancio, como afectaciones pulmonares posteriores o el síndrome multisistémico inflamatorio. Por otro lado, tenemos la disminución de contagios a terceros. Entre más personas vacunadas hay una menor circulación del virus. O bueno, la intensidad del virus también no nos da de manera sí, claro, tan grave. Exactamente. Tenemos que tomar en cuenta que el estar vacunados no impide que yo me enferme, no estamos pero exentos. sí evita formas graves. Y esto de la vacuna COVID que produce ya fuertes respuestas, ya hay un estudio en donde se indica que la vacuna COVID produce fuertes respuestas inmunes en niños de 5 años, de 5 a 11 años. Es con la vacuna Pfizer, que es la única que está autorizada. También está comprobado porque recordemos que ahorita el rango de edad es más grande. En Estados Unidos ya se confirmó que de 5 a 11 tiene fuertes respuestas inmunes esta vacuna.
Sí, justo ayer salió la noticia que Ujú. están a punto de aprobar la vacuna en mayores, o sea, en el grupo de edad de 5 a 11 años, con un tercio de la dosis que se aplica habitualmente en los pacientes arriba de 12 años. Y Menor esto, cantidad, pues, la ajá, vacuna, la dosis. sí, sí, sí. En lugar de 3, 30 miligramos, son 10 miligramos en 2 dosis. Entonces, y esto se ha comprobado que tienen una muy buena respuesta inmune ante el COVID los pacientes de este grupo de edad. Entonces, sí me gustaría recalcar que si está en la posibilidad de los padres la vacunación, por favor lo hagan, sobre todo en los pacientes o en los niños que entran en un grupo de vulnerabilidad, ¿Como que serían cuáles? niños con obesidad, niños con algún padecimiento pulmonar crónico, Ujú. como asma, como displasia broncopulmonar, como fibrosis quística, o pacientes que tengan alguna inmunosupresión, es decir, alguna condición que les baje las defensas, Ok. como terapia oncológica, o sea, algún paciente con cáncer, algún paciente con VIH, Ujú. SIDA o alguna enfermedad autoinmune. Ok, ahí es súper importante que de verdad sí apliquen la vacuna también. Sí, definitivamente, son grupos de edad vulnerables, son grupos vulnerables que no importa la edad, así sea un adulto mayor o un niño, está en una condición de vulnerabilidad y debe de ser prioritaria su vacuna. Michelle, por último, los pacientitos, los niños, las niñas que ahorita hayan pasado por COVID y que externen alguna sensación, yo durante meses sentía una sensación de fatiga, de cansancio, de no poder hablar, etcétera, y a lo mejor no les creemos o decimos, ay, no, estás exagerando, hay que prestar atención, ¿qué hay que hacer? Los papás deben de tenerlos bien monitoreados y cualquier situación, pues revisarlos con expertos como tú, como otros médicos. Si gustas darnos tu teléfono y también estar atentos a este tipo de síntomas posterior a haber tenido COVID. Sí, claro, el COVID, la gran mayoría de los niños cursa con cuadros leves, pero sí es un antecedente muy importante que es importante que los pediatras de los pacientes lo conozcan, sobre todo si cursan con un cuadro de fiebre de origen no determinado, es decir, sin que la garganta esté infectada o sin que el oído esté infectado, un niño que tiene fiebre por más de 3 días, que tiene afectación en la piel o tiene conjuntivitis, es muy importante que acuda al pediatra o que acuda con algún subespecialista pediátrico, como podría ser infectología pediátrica, neumología pediátrica. Muy bien. En lo personal me encuentran en Hospital San José Hermosillo, el teléfono es el 109-0580 o me encuentran en redes sociales en Facebook e Instagram. Muy bien, pues yo te agradezco, muy interesante lo que nos compartes esta mañana, Michelle, y ahí estamos pues en contacto. Muchísimas gracias y que tengas bonito día. Muchísimas gracias por la invitación. Bonito día. Gracias. Michelle Martínez es neumóloga pediatra. Atención, papás, ¿eh? Ahí están los argumentos súper importantes para que consideren poner la vacuna a menores de edad.